la clase. Los impedimentos, excusas y recusaciones. Creo que esto ya hemos nosotros analizado en varias normas, en varias leyes. Un segundo. A sus órdenes. Hola, doctor. La situación en aquella ocasión se refiere Perdón, jóvenes. Refiero que en todas las materias que nosotros hemos visto en cuanto a procesal, o sea, las materias procesales, para que una autoridad pueda conocer de un asunto, debe de hacerlo de forma justa, de forma equitativa. Entonces, de aquí se refiere este principio de la equidad, de que la autoridad que deba de conocer, pues, este asunto, también lo tenemos por acá en materia de amparo. Y refiere esta materia de amparo, por acá en el artículo, o a partir del artículo 51, habla de los impedimentos, excusas y recusaciones respecto a su labor. Y bueno, lo hice un poquito más grande para que lo podamos ver adecuadamente. Y dice así: los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento. Así como en todas las materias procesales hay impedimentos en los cuales el juez, o en su caso el magistrado, aquí el juez de distrito, los magistrados o los ministros deban también de excusarse de conocer. Acuérdense que el impedimento son las causas, las excusas es que el juez, el de distrito, el magistrado o el ministro pueda decirle, ¿sabes qué? Yo no puedo conocer por alguna situación o por algún impedimento, y para que exista una adecuada resolución. Entonces, el tribunal puede declinar esta competencia. En dado caso que estas autoridades no declinen la competencia, tú como abogado tienes igual tus medios para decirle a la autoridad pues que se excuse o que lo recuses para que se abstenga de conocer de algún asunto de acuerdo a lo marcado. Si pudiésemos hacer pues un análisis entre lo que dice estos impedimentos y lo que dicen otros códigos procesales, pues vamos a verificar que dicen algo muy similar, casi muy similar en cuanto a estos impedimentos. Esto para que pues tengamos una generalidad en cuanto a todos estos asuntos. Dice, primero, si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado. En la colateral por consanguinidad dentro del cuarto o colateral por afinidad dentro del segundo. No puedan conocer. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado
o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior. Esto porque recordemos que los ministros, los jueces o los magistrados, pues son personas, tienen familia, tienen vida propia. Él, sus parientes, sus hijos, su esposa, no sé. Entonces, bajo estas circunstancias, pues ellos deben de excusar, bueno, deben de excusarse, deben de impedirse de conocer de un asunto que se refiera X o Y situación. Entonces, aquí están, si han sido abogadas o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo por algunas situaciones. Entonces, aquí están. Algunos impedimentos son las razones para conocer el impedimento. Son muy similares, diría yo que están casi copiadas de un y otro texto, únicamente adecuadas a la materia que se trate, pero es para emitir resultados sin caer o sin perder la imparcialidad. A esto se refieren estos artículos. A eso básicamente es. Ahora, el que se excuse deberá en su caso proveer sobre la suspensión, excepto cuando aduzca tener interés personal en el asunto, salvo cuando proceda legalmente la suspensión de oficio. El que deberá sustituirlo resolverá lo que corresponda, en tanto se califica el impedimento. Ahora, ¿quién va a conocer de estas excusas y de estas recusaciones? Bueno, ¿a quién le toca el conocimiento? Bueno, recordemos que son varias autoridades y a quién le corresponde resolver. Le corresponde resolver al Pleno en los asuntos de su competencia. La sala correspondiente de la Suprema Corte en los asuntos de su competencia, de acuerdo al artículo 56. Ahorita lo vemos. A los tribunales colegiados le corresponde de uno de sus magistrados. Acuérdense que los colegiados son tripartitas o son tres, entonces a uno. De dos o más magistrados de otro tribunal colegiado de circuito. De los jueces de distrito, los titulares de los tribunales unitarios y demás autoridades que conozcan de los juicios de amparo que se encuentren en su circuito. Entonces, ahí está. Los ministros manifestarán estar impedidos ante el tribunal pleno o la sala que conozca del asunto que se trate. Los magistrados de circuito, los jueces de distrito, manifestarán su impedimento y lo comunicarán al tribunal colegiado. Y las excusas se calificarán de plano, en todo. Cuando uno de los ministros se manifieste impedido en asuntos del conocimiento del pleno, los restantes calificarán la excusa. Si la admiten, estos continuarán en el conocimiento del asunto. En caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad. Cuando se manifiesten impedidos dos o más ministros de una de las salas, se calificarán las excusas por otra sala. Si las admiten, se pedirá al presidente de la Suprema Corte la designación de los ministros que se requieran para que la primera pueda funcionar válidamente. Acuérdense que para que pueda funcionar una sala debe de haber 4 de los 5. Si se impidieron 2, pues los otros 2 ministros de la otra sala van a ayudarle a los otros 2. Esto para que pues no se quede como en estado de inadmisión o que no se pueda atender. Cuando uno de los integrantes del tribunal colegiado se excuse o sea recusado, los restantes resolverán lo conducente. Con 2, acuérdense que es más que suficiente. En caso de empate, la resolución corresponderá al tribunal colegiado de circuito siguiente en orden del mismo circuito y especialidad, y de no haberlos, al circuito más cercano, al otro, ¿no? Cuando la excusa recusación se refiera a más de un magistrado, la resolución se hará en términos del párrafo anterior. Si solo es fundada la excusa o recusación de uno de los magistrados, el asunto se devolverá al tribunal de origen para que resuelva. Si fueron 2 o más los magistrados que resulten impedidos, el propio tribunal que así lo decidió resolverá el asunto principal. Cuando se declare impedido a un juez de distrito o magistrado del Tribunal Unitario de Circuito, conocerá del asunto otro del mismo distrito o circuito, según corresponda, y en su caso especialización. En su defecto, conocerá el más próximo perteneciente al mismo circuito.
En el escrito de recusación deberá manifestarse bajo protesta de decir verdad los hechos que la fundamentan y exhibirse el billete de depósito, la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiese imponerse en caso de declaración infundada. Recuerda, si tú vas a solicitar alguna recusación, hay una garantía. Esto porque si nada más estás solicitando para alargar el proceso y se da cuenta el tribunal, bueno, a quien te van a multar va a ser a la parte que está solicitando la recusación. Y pues bueno, viene una multa y una multa no barata, ¿eh? No es barata. Después vemos lo de las multas. La recusación se presentará ante el servidor público a quien se estime impedido, el que lo comunicará al órgano que deba calificarla. En su caso, la admitirá y solicitará informe al servidor público requerido, el que deberá rendirlo dentro de las 24 horas siguientes a su notificación. Si el servidor público admite la causa de recusación, se declarará fundada. Si la negare, se señalará día y hora para que dentro de 3 días se celebre la audiencia en la que se ofrecerán, admitirán y desahogarán las pruebas de las partes y se dictará resolución. En caso de no rendir el informe a que se refiere el párrafo primero, se declarará fundada la causa de recusación, en cuyo caso se devolverá al promovente la garantía exhibida. Si se declara infundada la recusación, el servidor público seguirá conociendo el asunto y si el órgano que deba calificar la recusación la hubiese negado y ésta se comprobase, quedará sujeto a la responsabilidad que corresponda conforme a la ley. Ese tendría que ser el procedimiento en cuanto a los impedimentos, excusas y recusaciones. Esto en cuanto a el tramitar y que el órgano pues no pierda imparcialidad respecto a el dato o a los datos o al amparo que nosotros estamos solicitando. Esto por existir pues algún elemento o algún impedimento previsto en la ley de amparo. Esto, recuerden, los van a verificar en el artículo 51. ¿Sale? ¿Dudas, jóvenes? Pues varias, maestro, pero